Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Si pueden responder por el chat, por favor. ¿Sí? ¿Se escucha, Nico? ¿Los demás me escuchan? Gracias. Vamos a esperar unos minutos para que se conecte más gente. Les quiero dar la bienvenida a este webinar del día de hoy, jueves 30 de abril ya. Hoy estamos con una invitada que se llama Nicole Mazzucchelli, el cual vamos a hablar sobre vejez, género y cuidados, reflexiones en el contexto de la crisis sanitaria. Para comentarles un poco, Nicole es trabajadora social feminista, ni más ni menos, y candidata a doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Autónoma de Barcelona. También trabaja en 2 universidades haciendo clases vía online en este momento. Les comento que la idea es que tengan todos su micrófono y video apagado para tener una mejor conexión. Y además, las preguntas las podemos realizar al final de la reunión. Y si se nos llegase a acabar el tiempo, volvemos a entrar con el mismo link a la reunión. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Me pueden hablar por el chat? ¿No? En todo caso, cualquier consulta que tengan durante la presentación de Nicole, la pueden ir escribiendo en el chat y va a quedar guardada y después las puedo verbalizar yo. Nico, te doy el pase, comencemos. Súper. Un segundo que me están preguntando cómo entrar. Les puedes mandar el link que te mandé, lo reenvías y listo. En eso estoy. Ahí sí. Súper. Bien. Hola a todos, buenas tardes. Vamos a aprovechar de compartir entonces la presentación mientras se va sumando. Bien, ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Para mí es un gusto poder acompañarlos esta tarde. Es un gusto y agradezco muchísimo la invitación que desde el equipo de Geroactivismo se me ha efectuado, porque me parece que es sumamente relevante y positivo que en estos contextos de pandemia, de crisis social, de crisis política, de confinamiento en los hogares, donde todos estamos pasando por momentos también emocionales, afectivos, de harto estrés y de hartas dificultades, nos podamos dar un tiempo y podamos tener este espacio para conversar, y conversar sobre todo de, a mi juicio, una temática que ha sido poco explorada y poco indagada por parte de las ciencias sociales, como específicamente se refiere cuando pensamos en las mujeres mayores o cuando pensamos en la vejez y nos centramos específicamente en cómo envejecen las mujeres. Así que, dado que es motivo también de mi investigación doctoral, es a las temáticas que me dedico, acepté con mucho gusto y con mucha alegría, pero esta instancia de conversación espero que sea de conversación, como la palabra lo dice, y yo poder transmitir y compartir con ustedes algunas orientaciones bien amplias, algunas ideas, algunas reflexiones, que por cierto van a quedar a disposición de todos y todas cuando termine esta presentación. Ahí está mi correo, me lo pueden solicitar por correo, yo se los envío. Y también reafirmar que las ideas que también voy a compartir y que vamos a poder encaminar quizás hacia un debate,
no son ideas solamente propias, sino que son construcciones colectivas de otros y otras que me han antecedido y que hoy yo pongo en evidencia para que podamos juntos debatir. Entonces, quizás la propuesta de diálogo que me gustaría hoy mostrarles es, no sé, María José, si puedo sacar las pantallas que las tengo muy grandes de las personas que están conectadas. Sí, Nicole, lo puedes hacer. Te aparece como una pantallita, en unos cuadrados, y después una línea recta hacia la derecha arriba. Me aparecen los cuadraditos y no me aparece ninguna línea recta. A ver. Quizás lo tengo claro, configurado de otra forma puede ser. Puede ser. Sí, porque quería sacarlos un poquito, que me parecen muy grandes. Puedes apretar vista galería, que dicen acá en el chat. Vista, genial. ¿Y dónde está vista galería? A ver, vista galería. Ocultar vista propia, ya. No, tampoco. Me parece que no lo logré. Ahí sí, perfecto. ¿Sí? ¿Me ven, Ya. cierto? Sí. Me ven y me ¿Cómo? escuchan, ¿no? Me ven y Sí. me escuchan. Ya, entonces no cometí ningún error importante. Ningún error importante. Bien, bueno, la propuesta de diálogo, lo que quiero compartir con ustedes esta tarde, podríamos decir que se orienta en 4 puntos. Me gustaría primero conversar sobre el envejecimiento en Latinoamérica y en Chile, y proporcionar algunos datos, algunas pistas que nos permitan orientarnos y ordenarnos en relación a la realidad regional, a la realidad local. En un segundo momento me gustaría que pudiéramos detenernos en algunas distinciones y en algunas características que tienen las mujeres mayores al envejecer, y cómo podríamos pensar también en ciertos vacíos que ha tenido el abordaje de la vejez femenina en este caso. En un tercer momento me gustaría que pudiéramos pensar a propósito de los cuidados, ¿cierto? Y la actual crisis sanitaria, cómo nos hace repensar en algunas ideas o algunas dimensiones del cuidado que está principalmente depositado en las mujeres y en las mujeres mayores, y que pudiéramos terminar con algunas reflexiones o algunos comentarios a propósito de la crisis, pero que por supuesto superan la crisis porque tiene que ver también con nuestra realidad país y con la realidad que enfrentamos en términos de políticas sociales, y también de las garantías estatales con las que contamos para enfrentar la vejez y enfrentar también los cuidados. Entonces, como un primer antecedente o un primer elemento de contexto, es importante tener en consideración que, si bien hemos escuchado desde los expertos y amplia literatura nos dice que el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial, que todos los países han aumentado sus expectativas de vida, que Chile está liderando las expectativas de vida al igual o a la par que países que se podrían considerar muy desarrollados, envejecer en Chile, envejecer en América Latina y envejecer en un país del norte global, por ejemplo, no contiene las mismas características, no contiene las mismas cualidades. América Latina ha envejecido en un proceso acelerado y heterogéneo, y esto ha implicado que los estados, los gobiernos, no hayan logrado implementar acciones estatales que logren sostener y logren, en el fondo, dar cabida a las necesidades, las problemáticas y, en el fondo, a los requerimientos que se requieren cuando la población empieza a ser cada vez mayor en número y en proporción. Por lo tanto, tenemos en el contexto regional que muchos adultos mayores, muchas personas mayores envejecen en situación de pobreza y marginalidad, y en el caso particular de Chile podemos observar que los últimos datos de la CACEN nos dicen que un 4,5% de las personas mayores viven en condiciones de pobreza, y esa cifra aumenta a casi un 21% cuando pensamos en la pobreza en términos multidimensionales.
Esto es bien interesante porque si nosotros comparamos el nivel socioeconómico de distintos quintiles, podemos darnos cuenta que los quintiles más vulnerables se empiezan a acrecentar en la población más envejecida, y en la medida en que avanzan los años y tenemos población más envejecida aún sobre los 75 años, la precariedad de esos quintiles aumenta también. Y si esto lo ponemos en perspectiva, podríamos pensar de que la vejez, como dice Red Mayor, ¿no?, es la etapa más larga de la vida, es la etapa del ciclo vital que más se extiende en número de años. Por tanto, estas condiciones materiales de vida o estas condiciones también de precariedad en la que envejecen los adultos y las adultas mayores en Chile y en Latinoamérica son condiciones que se extienden también durante más años. Denme un segundito que quiero ver algo. Okay. Bien, ahora, lo que no se ha tenido en cuenta, o lo que en general no se discute y no aparece en los debates, es que cuando pensamos en las personas mayores y en los adultos mayores en general, los discursos se podrían, como dice la Mónica Navarro, dividir en como dos grandes grupos, ¿no? Aquellos discursos que nos hablan de qué vamos a hacer con las personas mayores, hasta dónde vamos a llegar con el crecimiento de la población mayor, cómo nos vamos a hacer cargo de las necesidades, de las dificultades, cómo vamos a hacernos cargo del pago de las pensiones, si cada vez el incremento de gasto va a ser más amplio. Y finalmente, discursos que nos entregan una cierta preocupación en términos económicos de cómo poder solucionar el amplio número de población que estaría de cierta manera inactiva y que estaría requiriendo de los soportes estatales, que es un discurso que se centra, ¿cierto?, en la productividad de las personas mayores, y también se centra en considerar esa inactividad como un detrimento para la política y para las prioridades que tiene la conducción de la política también. Y luego aparece otro gran discurso que nos orienta o nos impulsa a que envejezcamos de una forma saludable, de una forma activa, y que intentemos impulsar una serie de medidas en nuestra vida cotidiana que nos permitan mantener y prolongar por una mayor cantidad de tiempo condiciones de autonomía y de independencia, para no transformar la vejez en una etapa de tanto costo y de tanta dependencia. Sin embargo, estos discursos, de cierta forma, que serían como estas dos grandes ideas, dejan de pensar o dejan de considerar que la vejez es diversa, que la vejez es heterogénea, y que principalmente cuando pensamos en las mujeres mayores también estamos hablando de una trayectoria y una experiencia de vida que acarrea en la vejez otras dificultades y otras cualidades que requieren también ser miradas en términos particulares. Por lo tanto, si nos centramos ahora en las mujeres mayores, podemos decir que si bien la población de Chile está compuesta mayoritariamente por mujeres en un casi 57%, y que la expectativa de vida también es más amplia en las mujeres, siendo 85 y 80 años los hombres, en la medida en que la población envejece, tenemos entonces un grupo más amplio de personas mayores y tenemos un grupo más amplio de mujeres, es decir, el número de mujeres mayores es más amplia que el número de hombres mayores que envejece, y además estas mujeres mayores viven durante más años porque su vida o su expectativa de vida es más alta y es más prolongada. Pero esto no quiere decir que la calidad de vida o el bienestar que ellas tienen en la vejez sea de buenas condiciones, o que el vivir más años sea un sinónimo de vivir bien o de vivir gozosamente, con satisfacción. Lo que nos dice la literatura o nos advierte es que la exclusión social no se presenta de la misma forma en todos los grupos, y que en el caso de las personas con discapacidad y también en el caso de las mujeres mayores, son grupos que enfrentan la vejez con aún mayores problemáticas. También nos dice que las mujeres envejecen en peores condiciones por múltiples factores en relación a dedicar la vida al trabajo doméstico, al trabajo de cuidado, que es el trabajo no remunerado, las hace disponerse y enfrentarse a una vejez
con menos condiciones de soporte en su pensión, con menos ingresos. Alrededor de un 30% de las mujeres recibe una jubilación producto de un trabajo asalariado, y si comparamos en relación con los hombres, sobre un 60%, por lo tanto estamos pensando de que casi la mitad de las mujeres recibe una jubilación producto de un empleo informal, o recibe una jubilación desde las pensiones solidarias, asistenciales solidarias, ¿cierto? También podemos decir que presentan dificultades en torno al acceso a la salud, en torno al acceso a los servicios, presentan un mayor número de enfermedades y también presentan mayor discapacidad, incluyendo aquellas que son consideradas como enfermedades de salud mental, y no es solo la presencia de las enfermedades, sino que también el control y el tratamiento efectivo tiende a ser más tardío, también por múltiples razones. Hay una postergación en el tratamiento, en la adherencia a los tratamientos, en el tiempo disponible para poder solicitar y asistir a un centro de salud específico, por ejemplo. Y por lo mismo podemos pensar que las mujeres enfrentan condiciones más precarias y de mayor vulnerabilidad, no solo porque en la vejez en particular, y al llegar a una edad en particular, empiecen a manifestar ciertas problemáticas específicas, sino porque arrastran y acarrean una serie de discriminaciones y brechas, producto de una trayectoria de desigualdades que las ha acompañado desde que nacen hasta que llegan a la etapa de vejez o a la etapa de adultez mayor. Por lo tanto, como vamos a ver en la lámina siguiente, podríamos decir que es un continuo de violencia, o es un continuo de expresiones de ciertas manifestaciones de discriminación que han tenido que enfrentar las mujeres a lo largo de su vida, por los distintos escenarios en los que han transitado, y que las hace disponerse y enfrentar en este caso una vejez en condiciones que las dispone a más brechas y a más dificultades. Sin embargo, estas problemáticas y estas distinciones que pensamos en las mujeres mayores son escasamente incorporadas a la hora de construir, de diseñar y de implementar políticas y programas dirigidos a las personas mayores. Por lo tanto, aparece una cierta homogenización e invisibilización de la experiencia y también de las necesidades y problemáticas particulares que tiene este grupo. Y podríamos decir que en la vejez las discriminaciones de las trayectorias adquieren su máxima expresión. Por tanto, rescatando a Constanza Gómez, que no sé si se habrá conectado, podríamos decir que la experiencia de envejecer se ve atravesada por la preocupación de subsistir materialmente. Las mujeres envejecen atravesadas en Chile por una preocupación de cómo subsistir y cómo van a continuar el día de mañana. Y estas acumulaciones de desventaja y estas acumulaciones en su vida de discriminaciones hacen también que se dispongan y que enfrenten una vejez en condiciones que afectan o que empeoran la calidad de vida y el bienestar al que pueden acceder también en esta etapa de la vida. Si pensamos en esta idea de continuo de violencia que les comenté anteriormente, que es un concepto que desarrolla la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, podríamos pensar también que estas expresiones de violencia estructural contra las mujeres, que son ciertos de estos mecanismos que se normalizan a través de la institucionalidad política, económica y social, y que se normalizan en las sociedades, también tiene sus expresiones concretas cuando pensamos en las mujeres mayores. Esto es bien importante porque en general cuando pensamos en la violencia contra las mujeres y cuando pensamos en las expresiones de discriminación, tendemos a pensar en mujeres en edad reproductiva y mujeres en edad fértil, y frecuentemente olvidamos que las mujeres mayores también son mujeres y por lo tanto también se enfrentan a las mismas dificultades y a otras añadidas por su condición de mujeres en una mayor edad. Entonces, si pudiéramos pensar en una distribución bien general que nos ordenara o nos hiciera pensar en algunos elementos, podríamos decir que claramente las mujeres se enfrentan a una violencia estructural a propósito de sus lagunas previsionales, a propósito de no tener ingresos propios, a propósito de que hay condiciones y programas de salud
principalmente orientados a mujeres en edad fértil. Hay un desconocimiento también de las necesidades y de las problemáticas específicas de salud que enfrentan las mujeres mayores en el caso de Chile. Y por lo mismo tampoco necesariamente hay una atención dirigida al trabajo doméstico o al trabajo de cuidados, que es liderado principalmente por las mujeres también. Y así, también desde la dimensión psicosocial o cultural, podríamos pensar de que las mujeres mayores también son víctimas de abusos sexuales. Las mujeres mayores en un 90% son víctimas de abusos sexuales en las residencias o en los establecimientos de larga estadía, en relación, o si lo comparamos con los abusos sexuales que son cometidos contra los hombres o los adultos mayores que están en estos hogares. Y también existen algunos registros que nos dan cuenta de cómo las mujeres mayores son de cierta forma discriminadas y son también perseguidas por ser consideradas hechiceras, o por ser consideradas que sus prácticas podían atraer ciertos rituales que no son validados en determinadas culturas o determinadas sociedades. Por lo tanto, hay ciertas particularidades que también el hecho de ser mujer y de ser mujer mayor implica que las revisemos y seamos capaces de empezar también a hacer un ejercicio de identificación. Cuando pensamos ahora, haciendo un poquito de focalización, hablamos en un minuto de las mujeres mayores, ¿cierto? Y de estas cualidades o de estas características que adquiere el envejecer con rostro de mujer. Podríamos pensar también que es importante, o que no podemos dejar de lado, el comprender la vejez y aproximarnos a la vejez de las mujeres mayores y de cómo envejecen las mujeres en América Latina y particularmente en Chile desde los cuidados, pensando en que los cuidados atraviesan la vida de las mujeres mayores y que muchas de ellas están dadas a los cuidados desde épocas muy tempranas. Si bien no existe una única definición de cuidados, y tengo entendido que desde los webinars que han hecho también en Geroactivismo las semanas anteriores se ha tratado el tema de los cuidados, podríamos decir, para estar de acuerdo, que es un concepto polisémico, pero sí que nos invita a pensar que los cuidados también requieren, que los cuidados también son transversales en nuestra vida. Los cuidados no solo se pueden asociar a las personas mayores, no solo deben pensarse en las personas que tienen alguna problemática de salud o se encuentran con algún deterioro físico que les impide desenvolverse, sino que los cuidados los necesitamos todas y todas a lo largo de nuestra vida, en mayor o menor medida. Por lo tanto los cuidados son diferenciados, son necesidades que todos requerimos, y todos requerimos de un otro, de una otra, que nos entrega algún soporte o algún apoyo específico, y que se pueden acrecentar en situaciones particulares como es la dependencia o como son algunas enfermedades, en el caso de las personas mayores en particular, pero no son propios de las personas mayores. Por lo tanto, si siguiéramos como una definición bien interesante que plantea Elmira González, podríamos decir que los cuidados son aspectos que deben ser cubiertos para lograr el bienestar multidimensional y facilitar el desarrollo de la vida cotidiana, el funcionamiento de las actividades diarias, de las actividades que desplegamos día a día. Y también podríamos decir que si bien los cuidados son necesitados por todas y por todas en distintas etapas de nuestra vida, la mayoría de las tareas de cuidado son cubiertas y recaen principalmente en las mujeres, y en este caso en las mujeres mayores. Las mujeres no se jubilan de los cuidados. Al llegar a los 60 años o sobre los 65 años, no existe una definición o no existe una regulación normativa que exima a las mujeres de continuar las labores de cuidado. Por lo tanto, podríamos pensar que están atravesadas por tener que cuidar a sus descendientes y a sus ascendientes durante toda su vida. Y si pensamos en lo que nos dice la Silvia Federici, ¿cierto? Lo que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado. Entonces, pensando principalmente en el caso de Chile, podemos, en el fondo, podemos analizar y decir que Chile tiene una mirada o una estrategia en relación a los cuidados que se centra principalmente en que estos se resuelvan desde un soporte individual familiar.
las políticas de cuidado en Chile están centralizadas en la familia y en que la familia se puede hacer cargo de cubrir y de proveer las necesidades que ese sujeto o ese grupo particular requiere. Por lo tanto, es una carga, es un costo y es una responsabilidad que recae en un ámbito familiar y que principalmente es asumido, como ya hemos mencionado, en este caso por las mujeres y también por las mujeres mayores. Por tanto, las mujeres mayores al envejecer y al cumplir los 60 años no solamente no se jubilan de su trabajo de cuidado, el que siguen manteniendo, sino que además se ven obligadas a tener que continuar con sus trabajos informales, porque como veíamos en las láminas anteriores, las pensiones y las jubilaciones que reciben las mujeres mayores muy levemente les permiten subsistir y mantener y poder continuar con su vida de forma tranquila. Se ven obligadas también a continuar trabajando y no solo realizando labores de cuidado, sino que buscando empleos informales para asegurar cierta estabilidad y poder así cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, las vemos enfrentadas como mujeres mayores a una multiplicidad de roles, también desde esta construcción cultural que de cierta manera nos ha considerado y nos ha ubicado a nosotras las mujeres como las más idóneas para las tareas de cuidado, las tareas de afecto, las tareas de soporte emocional, no reconociendo que estas tareas no necesariamente debiesen ser entregadas por una mujer, sino que además obligándonos de cierta forma a hacerlas como parte de nuestro rol natural, por ser madres, por ser abuelas, por ser esposas. Entonces, el cuidado empieza a estar o aparece como central en la vida de las mujeres y consume mucha parte del tiempo de la vida de las mujeres. Es un trabajo invisible, es un trabajo que les ocupa gran parte del día y que por ende hace que muchas de las otras actividades que requieren y que son completamente necesarias para el bienestar de las mujeres no se puedan desarrollar. Por tanto, ahí me gusta mucho esta idea de la Mónica Navarro cuando dice que tenemos que tener cuidado con esta romantización de los cuidados y esta idea idílica de que la abuela siempre tiene que estar con el nieto, que la abuela mejor cuida al nieto que nadie, que la madre es la mejor que cuida a los hijos, porque esta romantización también nos hace invisibilizar las necesidades y nos hace sumergirnos también en un enclaustramiento frente a las posibilidades que tienen y desean tener también las mujeres. Y ahora, si pensamos en términos de los cuidados y esta idea de crisis sanitaria, de pandemia, de COVID-19, lo primero que hay que dejar en claro es que no es que a propósito de la crisis sanitaria pensemos en los cuidados o hablemos de los cuidados, sino que finalmente esta situación de pandemia o esta situación de crisis también nos hace repensar y nos ha hecho mirar y empezar a mirar con mayor atención quiénes se hacen cargo de los cuidados y en qué contexto se hacen cargo de los cuidados, porque hemos podido evidenciar que estas crisis al interior de los países ha tenido una repercusión súper importante a nivel familiar. Y esta repercusión a nivel familiar ha expuesto o ha evidenciado que se han también acrecentado las desigualdades. Por lo tanto, si pensamos en el COVID-19 y pensamos en esta crisis sanitaria, podríamos decir que ha habido una sobrecarga de las tareas de cuidado al interior de la familia y también que se ha visto interrumpida esta cadena de reciprocidad, de solidaridad, de apoyo, que muchas veces es generada desde los propios territorios y que es impulsada desde las propias estrategias que las comunidades y territorios despliegan para apoyarse unos a otros en las tareas de cuidado, principalmente lideradas por mujeres. Por lo tanto, se nos ha exigido que estas respuestas de los cuidados recaigan principalmente en el ámbito familiar y son respuestas individuales a necesidades que también son necesidades comunes, muchas veces comunitarias. También el tema de la crisis nos hace pensar de que todas estas mujeres mayores, ¿cierto? Y personas mayores en general que se ven confinadas a sus espacios y que se ven obligadas a mantenerse en casa y que ya no contaban con una pensión que les permitiera llegar a fin de mes de forma digna y de forma holgada,
han tenido que dejar de realizar esas tareas de trabajo informal que les permitía aumentar o agregar un cierto ingreso añadido para poder cubrir sus necesidades básicas, lo que podría traducirse el día de mañana también en endeudamiento y asociado también a otras patologías y problemas de salud mental, como cada uno de nosotros podría tener si se enfrentara también a una situación de no tener en el fondo cómo sobrevivir o cómo sobrevivir al día siguiente. También este confinamiento nos expone y nos dificulta el acceso a los servicios de salud y también el apoyo y acompañamiento que muchas veces tenemos en instancias más terapéuticas, comunitarias y de apoyo social en términos de soporte emocional para las tareas de cuidado, porque estamos también obligados a estar en un contexto privado, ¿cierto? Y un elemento sumamente importante es que expone a las mujeres mayores y a las mujeres a tener que convivir con situaciones de violencia y convivir muchas veces con su agresor, pensando que, como les decía anteriormente, cuando hablamos de mujeres mayores no estamos hablando de personas que dejan de ser mujeres, son mujeres principalmente con otra edad, con una edad distinta, y por lo mismo la situación de violencia contra las mujeres no se omite o no deja de existir, y puede ser incluso acrecentada en estos contextos de confinamiento. Y ya para ir terminando, porque me parece que me he pasado un poquito en el tiempo, compartir algunas constataciones primero, ¿cierto? A propósito del recorrido con los que he querido llevarlos en esta conversación, podríamos establecer algunas constataciones que también nos interpelan a nosotros que trabajamos académicamente o investigando a las personas mayores sobre algunas cosas y también a los tomadores de decisión en términos de política. En primer lugar, podríamos decir que todavía existe una reducida construcción teórica en materia gerontológica que incorpore realmente el género y que integre el género no como una variable más a una ecuación, como dice Albert Guillén, sino que la incorpore como una dimensión densa, compleja y que atraviesa la vida de las mujeres y la experiencia de envejecer también de inicio a fin. Que nos permitan homogenizar la experiencia de las personas mayores. Los aportes ahí de González y Lube son súper interesantes porque nos permiten establecer un cierto recorrido en el que en las ciencias sociales ha sido incorporada o han sido analizadas las mujeres mayores, y nos habla cómo en décadas, hace 30 años atrás, pasábamos de una total invisibilización a posteriormente considerar o ver a las mujeres mayores como un problema social, a estar en una etapa hoy en que la organización de los cuidados se vuelve central también para pensar cómo envejecen las mujeres y cómo se potencian y establecen también redes de apoyo y soporte mutuo. Por otra parte, otra constatación interesante es pensar cuánto nos ata el paradigma del envejecimiento activo, en el sentido de que nos naturaliza en ciertos roles y ciertas prácticas esperadas a la hora de envejecer. Establece ciertos modos idílicos para que las personas mayores envejezcan, que muchas veces no tienen ninguna relación con cómo envejecen las personas mayores comunes y corrientes en su vida en particular. Por lo tanto, ¿cuánta de esta idealización es realmente aplicable, tanto desde las políticas como de estas construcciones gerontológicas en la vida diaria de una persona mayor, por ejemplo, de Valparaíso, de cualquier ciudad de nuestro país? También podemos establecer que hay una nula atención a los requerimientos diferenciados por sus trayectorias, que el feminismo no ha incorporado cabalmente, ¿cierto?, a las mujeres mayores en sus análisis, sino que ha sido una historia más bien de altibajo, y que hemos corrido el riesgo de caer en una trampa cuando tendemos a pensar en las personas mayores como víctimas del maltrato intrafamiliar que nos dirige la mirada a un contexto privado y a un contexto individual, y no somos capaces de considerar que las personas mayores son víctimas de violencia, y que la violencia contra las mujeres mayores en este caso también es un fenómeno público y que requiere ser tratado a nivel estructural y a nivel social, y que no puede ser sometido a prácticas o a los intereses que una familia o no pueda disponer.
Y también podemos decir que hay una mirada aún escasa en las potencialidades y los recursos que las mujeres mayores despliegan en sus múltiples actividades para resolver los problemas a los que se enfrentan en su vida cotidiana. Todavía tendemos a centrarnos en los problemas, en las carencias, en las dificultades, y hemos sido poco capaces de visibilizar las múltiples estrategias, acciones y agencias que despliegan desde sus territorios para resolver los problemas y para, en el fondo, ingeniárselas con los pocos recursos y el poco soporte estatal que tienen, resolver los grandes problemas como son los problemas de cuidado. Por lo tanto, necesitamos avanzar hacia el reconocimiento de las múltiples vejeces. Y ya para terminar, algunas ideas que surgen a propósito de la elaboración de esta presentación, que por supuesto no son ideas cerradas y que me gustaría las podamos conversar o dejarlas también a disposición de ustedes. Primero es que esta pandemia también nos hace volver a ubicar a las personas mayores como un grupo de riesgo, como un grupo que requiere asistencia, como un grupo que requiere que actuemos y que pauteemos qué se debe hacer en torno a ellos, y la vejez aparece como una única vejez, una vejez que tenemos que cuidar, proteger, confinar en los hogares, porque las personas mayores son personas que estarían en condición de riesgo, pero también no somos capaces de comprender o de darnos cuenta que la mayoría de las personas mayores comprende perfectamente la situación de riesgo en la que estamos, comprende perfectamente a los riesgos que se enfrenta, y no podemos seguir siendo nosotros los que tomamos las decisiones a propósito de que consideremos que son un grupo de riesgo. No los podemos anular así, no podemos definirlos solo desde esa condición. También me parece importante pensar que esta crisis sanitaria y social nos obliga a remirar a las mujeres mayores, a remirar las características que tiene envejecer en Chile, y por supuesto el trabajo de cuidados y cómo el trabajo requiere transitar desde esta mirada privada a una mirada pública. Creo que también es una invitación a tensionar y problematizar los modos de ser en la pandemia, y también a reflexionar en todos estos discursos que de cierta manera nos incentivan a mantenernos activos, conectados, a hacer uso de las redes sociales, no parar de hacer actividades para no caer en una situación de angustia, de depresión, que dista mucho de la realidad y dista mucho de las condiciones reales en las que las personas mayores en particular, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de este grupo hoy, y las mujeres mayores están envejeciendo y están realizando también estos periodos de confinamiento y de cuarentena en casa. Dista mucho de la realidad, y también, de cierta manera, es establecer un modo de ser único mayor, un modo de ser único y aceptado como sujeto mayor, que nada representa a las múltiples experiencias de envejecer y a las múltiples formas válidas también de vivir la experiencia de envejecer y de estar, en este caso, en esta situación de crisis. También creo que nos hace preguntarnos y pensar cómo nos estamos cuidando, cómo nos cuidamos y cómo nos están cuidando. Nos hace también esta posibilidad de reflexionar en torno a los cuidados y a la vejez, también nos hace pensar cómo nos están cuidando y cómo va a ser nuestra vejez, ¿no? Nosotros estamos envejeciendo día a día, pensando que el envejecimiento es un proceso, y qué nos va a esperar a nosotros si seguimos cuidándonos y envejeciendo en un contexto tan centrado en la responsabilidad individual y en la productividad de los sujetos. ¿Qué nos depara también? Y por supuesto creo que es una oportunidad para repensar la vulnerabilidad en términos de agencia, como dice la Judith Butler, ¿no? Pensar esta precariedad, pensar estos cuerpos abyectos, estos cuerpos invisibles, como serían las mujeres mayores, estos cuerpos que no necesariamente son reconocidos desde la academia, desde la política. Pensar estos cuerpos no solo desde la vulnerabilidad e invisibilidad que implican, sino desde la potencialidad y la agencia que despliegan en cada uno de los espacios en los que se desenvuelven. Y por último, creo también que es una oportunidad para traer al debate los cuidados,
pero los cuidados no desde la dimensión familiar, no desde la dimensión individual, no de cómo yo cuido, ni cómo yo, cuidador, cuidadora, me hago cargo de mi autocuidado, y me hago también cargo de incorporar una serie de medidas para mi salud mental, sino cómo podemos empezar a pensar también los cuidados desde un nivel más amplio, un nivel social, político, y que nos propicie también una oportunidad para transformar y dejar de responsabilizar, cambiando un poco el paradigma de que las mujeres son las únicas idóneas para eh, entregar los cuidados. Eso. Por ahí vamos a terminar, así que gracias. Gracias, Nicole, por tu presentación. Me gustaría que dejaras, si es que puedes, la diapo donde seríamos más si no nos hubieran matado. A ver. La anterior. La que tenías recién puesta. Ahí está. Esa. No sé si tienen preguntas los participantes, las pueden hacer por el chat o abrir el micrófono. Comentarte que justo ayer yo estuve en un programa en un canal comunitario de Los Espejos, y estábamos hablando de esto como grupo de riesgo, las personas mayores, y me hace mucho sentido esa frase de las personas mayores son ubicadas como grupo de riesgo, como una única vejez. Esto ha dejado en claro la romantización de la vejez, el que solo tenemos un tipo de vejez culturalmente y que no hay vejeces distintas. Y hacer estos webinars es mostrar también que existen distintos tipos de vejeces, que la vejez que tenemos creada culturalmente como de libro, de cuento, por así decirlo, no existe. Y también eso viene con que el lenguaje crea realidad, ya el decir, y uno suena como repetitiva con esto, pero decirle abuelita, abuelito, a personas mayores ya no, y es romantizar la vejez, decirles así. Y claramente este tiempo de COVID, de cuarentena, ha mostrado eso, tanto en la tele, en algunos papers, en que existe solo una vejez, y se nos olvida que existen múltiples vejeces como universos que existen. Sí, claro que sí, es súper interesante lo que tú planteas, María José, porque aparece una única vejez que es esta vejez carente, esta vejez en riesgo, que es a estos adultos mayores que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar, nuestros adultos mayores, como si nosotros tuviésemos alguna propiedad para decir que son nuestros adultos mayores. A mí me parece eso muy complicado de asumir desde ese lugar. Entonces vemos que hay una sola vejez, que hay una homogenización de la vejez, y también que hay una recarga en la responsabilidad individual a la hora de envejecer. Y es asumir que las personas envejecen en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, y que por lo tanto enfrentan las mismas problemáticas, cuando es imposible que enfrenten las mismas problemáticas si tienen trayectorias de desigualdades y de desventajas muy dispares entre una clase y otra. No es lo mismo, y lo presentaban en un webinar anterior, no es lo mismo ser mujer en La Pintana que ser mujer en Las Condes. No solo porque una mujer mayor en Las Condes vive muchos más años, sino porque claramente tiene otras disposiciones materiales que también le permiten llevar una vejez de otra manera. Y también es interesante porque los modelos mainstream de envejecimiento, como el envejecimiento activo, el envejecimiento exitoso, lo que hacen también es establecer ciertas, como dice Lana Freyes, que a mí me gusta mucho, dice, como un manual de buenas costumbres sobre cómo envejecer, cómo es correcto envejecer. Entonces, correcto ser una abuela amistosa, ser una abuela afectiva, pero seguir manteniéndome bien y no teniendo las canas para mostrarme más joven, para parecer de 60 y no de 70, seguir dedicada a hacer el quequito para la 11. Entonces, también tenemos que tener precaución o cuidado con estos modelos mainstream que también
expresan cierta normatividad y nos impulsan a caer en ciertos tipos de viejos y viejas, y que dejan fuera una variedad de opciones y de prácticas de las personas mayores que estarían no siendo socialmente aceptadas. Por ejemplo, las mujeres que asumen o que dicen que les da lata o que están cansadas de cuidar a sus nietos, no entrarían en ese grupo porque sería un discurso mal visto o un Claro. discurso poco válido, cuando al contrario, la idea es que podamos avanzar no solo en reconocer que hay múltiples vejeces, sino también que veamos las marcas que el género tiene en el caso de las mujeres mayores. Exacto, lo que decías tú del nuestro, esta mirada tan patriarcal que existe, más todavía, de y que la mujer mayor se deja de lado, entonces solo existe el hombre mayor. ¿Y de dónde? Y claro, existen distintos tipos de vejeces como distintos tipos de universos. Lo que tú decías, y yo justo ayer lo conversaba, tener una vejez en La Pintana o acá mismo en Providencia, que en Las Condes, Vitacura, por distintos factores económicos y sea culturales, claramente es una vejez distinta. Y entrar en esta normativa de vejez, de cómo hay que envejecer, es como tan discriminatorio también, que la mujer no tiene que tener canas, que hay que ocupar la crema para las arrugas, que tiene que hacer el quequito para la once. Entonces tampoco se imagina una vejez como la abuela que tenga nietos, que con sus nietos no sea tan cariñosa, porque no entra en el perfil. ¿Y por qué vamos a estar tildando un perfil? Eso de amoldar todo es súper cultural. Y eso también se ve mucho con los programas también de gubernamentales. Que ya llega una edad en que no hay programas gubernamentales para los adultos mayores, para las mujeres mayores también, y queda un vacío. O sea, ¿qué pasa con la mujer mayor cuidadora? Como tú lo comentabas, la otra vez estuvimos con Mariel Becker hablando sobre cuidadoras mujeres mayores de cuidadores. ¿Qué pasa con eso? Queda en el aire. También queda en esta creencia de que tiene que ser un buen cuidador, que no se puede enojar, que no puede hacer nada malo, y se nos olvida que también es persona, y que se cansa y que tiene emociones, y es sujeto Claro, de derecho. claro, Es muy porque loco. sí, sí, y lamentablemente el cuidado también en el caso de Chile está, creo que está atravesado por nuestro sistema neoliberal que se ha instalado como un dispositivo que atraviesa nuestras vidas, nuestra subjetividad y que no solo se expresa en la Constitución, ¿cierto?, que queremos cambiar, que queremos derribar, sino también se expresa en todas las dimensiones de la vida. Este sistema neoliberal también hace que el cuidado esté centrado en la responsabilidad familiar individual y que tengamos un Estado más bien ausente o desligado de esta dimensión tan importante y que atraviesa en el fondo, como decíamos, toda nuestra vida. Así es. Oye, mira, acá preguntan, Herminia, que comenta que no alcanzó a ver tu correo, que si lo puedes volver a poner, y ¿qué piensas de la relación entre mujeres mayores y cuidado comunitario? Ahí está el correo. Gracias, gracias Herminia. Bueno, creo que lo alcancé a mencionar, quizás fue muy a la pasada. A mí me parece que la organización de las comunidades, la organización territorial liderada por mujeres, nos da cuenta de expresiones y prácticas de cuidado, de solidaridad, de resistencia y de reciprocidad que son súper amplias, que no están muy visibles todavía, pero que nos evidencian lazos y vínculos muy fuertes que se sostienen entre las mujeres de distintas generaciones y las mujeres mayores. A mí me parece que esa articulación que despliegan para poder revertir esta ausencia que decíamos de Estado es
es parte de estas potencialidades que yo decía que nos queda por descubrir y evidenciar también cuando pensamos en las mujeres mayores como carentes, como con más amplias enfermedades o más amplia discapacidad. Nos hace por completo cambiar el foco y pensar cómo esta vulnerabilidad también se transforma en agencia. Sin embargo, y pese a eso, que me parece muy interesante, también es la inquietud, ¿no? De volver a pensar, bueno, qué interesante cómo estas mujeres se articulan, se potencian, se sostienen y tejen, ¿cierto? Hacen este tejido tan potente de cuidado entre ellas que les permite llevar el cuidado de una manera con un poco de mayor apoyo, pero nos hace volver a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la acción o dónde está el apoyo o dónde está la protección, en este caso estatal, para que esas mujeres puedan o pudiesen también tener la capacidad de optar a su tiempo propio y optar a dejar las tareas de cuidado si quisieran? Me parece central y me parece muy positivo lo que se genera desde las experiencias comunitarias territoriales, pero sin duda los territorios no pueden quedar en abandono, las comunidades no pueden quedar solo desde lo que la experiencia comunitaria logra hacer. Necesitan visibilidad y necesitan también compromiso desde la agencia y desde la acción pública. Así es, se nos olvida muchas veces que mujeres pueden articular grupos desde la comunidad, y cómo la comunidad también es un factor muy importante y no hay que dejarlo fuera. Y siento que en este momento se ha evidenciado de que la comunidad se está reformulando, se está reconstruyendo, encuentro, que tal vez lento, pero sí estamos viendo cómo la comunidad en sí se está cuidando entre sí, por así decirlo. Siento que yo ayer lo veía en la comuna de Los Espejos. Ellos tienen una red comunal muy buena entre vecinos, y cómo eso ha hecho que tanto para mujeres mayores como cuidadoras, como personas mayores en general, se estén acompañando y se baje esta visión tan asistencialista y paternalista que existe en el inconsciente colectivo. Porque está como el ser un poco asistencialista, y se nos olvida que la misma Astrid acá en el chat lo comenta, que las personas mayores, que las mujeres mayores son sujetos de derechos, son sujetas de derechos. Entonces, se nos olvida la base. Y creo que esto de crear comunidad está volviendo a encontrar que somos sujetos de derechos. No sé si alguien más de los participantes tiene alguna pregunta para hacer, puede abrir su micrófono. Alguna pregunta, comentario, duda, lo que sea. Bueno, este es mi perro, Tocino. Darte las gracias, Nicole, por la participación. Y si tienen alguna duda, te pueden escribir al correo. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a nosotras también en el Instagram de Giroactivismo. El video va a quedar en nuestro canal de YouTube, Giroactivismo. Y nuevamente muchas gracias, Nicole, por traer un tema que está tan olvidado. Las mujeres mayores. Está olvidado en sociedad, pero no para nosotras. Sí, gracias. Gracias a todos los que se pudieron, a todos y a todas las que se pudieron conectar y se permitieron este espacio para que reflexionáramos o pensáramos en algunas ideas. Por un momento pensé que era mucha información, creo que puede haber sido mucha información, pero bueno, trataremos de generar otras instancias también para seguir politizando las vejeces, para seguir democratizando las vejeces y para también, creo que ir visibilizando a las mujeres mayores que se llevan una pega muy dura todos los días, muy dura.
Y es Así que entender que hay múltiples vejeces como múltiples universos. así es. Muchas gracias, Nicole, muchas gracias a todos los participantes. Nos estamos viendo en el próximo webinar, el lunes, a la misma hora de siempre, en el mismo canal. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao, chao.